Pocos lo saben, pero en una antigua canción se encuentra un verso enigmático. La Biblia, que relata cómo Jesús descendió a la tierra. Y continúa con una referencia a los eventos que, durante siglos, han suscitado interrogantes entre teólogos, estudiosos y creyentes comunes por igual. ¿Qué sucedió realmente durante los 3 días entre la muerte y la resurrección de Cristo? Las Escrituras mencionan espíritus en prisión, las partes más bajas de la tierra, e incluso las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significan estas expresiones? ¿Dónde estaba Jesús cuando su cuerpo yacía en la tumba? ¿Qué hacía en los rincones más oscuros del plano espiritual? La respuesta comienza con uno de los momentos más intensos de la historia humana. Jesús, colgado del madero tras horas de agonía y silencio, alzó la voz y exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. En ese preciso instante, algo invisible pero de consecuencias cósmicas fue liberado. La muerte de Cristo no fue una simple extinción de la conciencia, fue un tránsito, una travesía entre mundos. El evangelista Mateo, 27, 50-53, describe una serie de signos prodigiosos. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Ninguna muerte humana ha provocado jamás una reacción tan violenta y sobrenatural. Pero más allá de estos signos visibles, algo aún más profundo acontecía. El Hijo de Dios descendía al corazón de la tierra. La teología bíblica sostiene que antes de la cruz, todos los muertos descendían al Seol, una dimensión espiritual dividida en 2 regiones, el seno de Abraham, lugar de consuelo para los justos, y el lugar de tormento para los impíos. Esta concepción se respalda en la parábola del rico y Lázaro, narrada en Lucas 16, donde Jesús describe un gran abismo que separa ambas regiones. En ese escenario misterioso, se desarrollaría la siguiente fase de la misión redentora. Pero aún no era momento de irrumpir en el plano visible. Es fundamental comprender que la muerte de Jesús fue voluntaria. En Juan 10:18 él declara: Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo poder para entregarla y poder para volverla a tomar. Esto implica que, aún muerto físicamente, Cristo no estaba pasivo. Conservaba plena autoridad espiritual. Su entrega no fue una derrota, sino el inicio de un movimiento espiritual sin precedentes. La rasgadura del velo del templo, Mateo 27:51, fue la primera señal tangible de que el acceso a la presencia de Dios sería restaurado. Pero esta restauración comenzaría en lo invisible. No descendía del cielo hacia la tierra, sino que ascendía desde lo profundo. El viaje del Cristo muerto no inició entre nubes celestiales, sino en el epicentro de las sombras. Y este recorrido no fue improvisado, fue profetizado. El salmista David, en el Salmo 16:10, escribió: No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este pasaje es citado por el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 27 al 31, y es aplicado directamente a Jesús. El texto no dice que él haya sido librado de descender al mundo de los muertos, sino que fue preservado de permanecer allí. Esto indica que el Mesías verdaderamente atravesó las puertas del Seol, pero lo hizo con la certeza de regresar en gloria. Mientras los discípulos lloraban y su cuerpo era envuelto en lino y colocado en una tumba custodiada, el alma del Salvador continuaba viva, consciente y en misión. Su descenso al mundo espiritual no fue un dato doctrinal curioso, sino una pieza esencial del eterno plan de redención. No bastaba con que el justo muriera por los injustos, era necesario que ingresara al dominio de la muerte, que la confrontara directamente y la despojara de su poder. Lo que el mundo vio fue silencio, duelo y oscuridad. Pero tras el velo del tiempo, las estructuras espirituales estaban siendo sacudidas. La muerte fue herida, el infierno perturbado, y el mundo invisible fue sorprendido por una presencia que jamás esperaba encontrar allí. Pero, ¿qué fue lo que Jesús encontró al cruzar los límites de la vida? ¿Qué regiones son esas a las que las Escrituras se refieren como las partes más bajas de la tierra? ¿Quiénes habitaban allí? ¿Y por qué era necesario que él descendiera a ese lugar? Estas preguntas comienzan a encontrar respuesta cuando nos adentramos en las profundidades del Seol y desentrañamos los misterios del lugar de los muertos, un espacio donde una multitud aguardaba en silencio la llegada del prometido, el seno de Abraham, la gran cima y el abismo. En el mundo visible, todo parecía haber terminado. El cuerpo de Jesús fue sepultado, envuelto en lienzos, vigilado por soldados y llorado por sus seguidores. Pero en una realidad paralela, invisible a los ojos humanos, él entró en un dominio desconocido,
un lugar donde no penetra ninguna luz terrenal, donde las almas de los hombres esperaban, en silencio, entre el consuelo y el juicio. El mundo de los muertos, conocido en las Escrituras como el Seol, es tan enigmático como real. Jesús y los profetas lo describen como una parte integral de la estructura espiritual del universo. Comprender lo que Jesús hizo en ese lugar exige también comprender su arquitectura, ya que no se trata de un espacio homogéneo o indistinto. Según la tradición hebrea, el Seol estaba dividido en regiones diferenciadas. Una de ellas era el seno de Abraham, también llamado paraíso, donde los justos esperaban el cumplimiento de la promesa. Otra era el lugar de tormento, destinado a los impíos, separado del primero por un abismo infranqueable. Esta descripción no proviene de textos apócrifos ni de tradiciones orales tardías, sino de las propias palabras de Jesús, recogidas en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Allí narra la historia del hombre rico y Lázaro, y traza con claridad los contornos de este misterioso mundo. En la narrativa relatada por Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, tanto el hombre rico como Lázaro mueren. El rico es llevado a un lugar de tormentos, donde clama en medio del sufrimiento, mientras que Lázaro, el mendigo, es consolado en el seno de Abraham. Entre ellos existe una gran cima, infranqueable, que simboliza la separación espiritual definitiva entre el destino de los justos y el de los impíos. Esta división ya existía incluso antes de la cruz. El seno de Abraham no era el cielo propiamente dicho, sino un lugar de descanso y paz donde los santos del Antiguo Testamento esperaban la redención final. Hombres como Abel, Noé, Abraham, Moisés, Elías, David, Daniel y muchos otros que creyeron en Dios antes de la venida del Mesías, reposaban allí, en una especie de limbo sagrado, aguardando el cumplimiento de las promesas divinas. La Epístola a los Hebreos, capítulo 11, confirma esto al declarar que todos ellos murieron en la fe, sin haber recibido aún lo prometido, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Por otro lado, la otra región del Seol era descrita como un lugar de tinieblas, dolor y aislamiento, donde los condenados sufrían y recordaban aquello que despreciaron en vida. En la misma parábola, el hombre rico suplica por una sola gota de agua y ruega que Lázaro sea enviado a advertir a sus hermanos. Pero la respuesta es tajante: no hay retorno, no hay alivio, no hay segunda oportunidad. Esta comprensión es fundamental, pues cuando Jesús murió, no ascendió directamente al cielo. Sus propias palabras al ladrón arrepentido lo confirman: hoy estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23:43. No dijo en el cielo, sino en el paraíso, un término que en la tradición judía de la época se entendía como el seno de Abraham. Jesús descendió a ese lugar donde los justos esperaban, no para ser consolado, sino para inaugurar algo completamente nuevo: la liberación de las almas creyentes, el cumplimiento de la promesa, la apertura del camino definitivo hacia el cielo. Es en este contexto que cobra sentido lo escrito en la carta a los Efesios 4, 8-10, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero, ¿qué significa que subió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Esta expresión, las partes más bajas de la tierra, ha generado debates, pero teológicamente señala un descenso real al ámbito espiritual de los muertos, no solo al sepulcro físico. Este descenso no fue una caída de derrota, sino una marcha de conquista. Cristo no entró como un prisionero, sino como un libertador. Mientras que los impíos permanecían en tormento, los justos finalmente podían ver con sus propios ojos al prometido. Aquel del que profetizaron los antiguos, ahora caminaba entre los muertos, pero portando la vida eterna. Esta realidad desafía toda comprensión natural de la muerte. El Hijo de Dios no simplemente murió, sino que penetró en la realidad que mantiene cautivas a las almas humanas después de la muerte, para romper sus cadenas desde dentro. Lo que para muchos era el final, se convirtió en el inicio de una invasión celestial en lo más profundo de la existencia humana. Pero en ese mismo dominio invisible no solo se encontraban los justos y los impíos. También existía una categoría aún más oscura, misteriosamente mencionada en las Escrituras: los espíritus encarcelados. Seres que no eran humanos, y que esperaban juicio desde tiempos antiguos. Fue a ellos que Jesús también se dirigió, no con palabras de consuelo, sino con un eco que resonó en las profundidades, una proclamación como nunca antes se había oído. No era un mensaje de liberación, sino de victoria. Durante 3 días, en el corazón de la tierra, se proclamó el cumplimiento de la promesa. La presencia de Cristo en el mundo de los muertos no fue silenciosa ni simbólica. Fue literal, real. Él descendió al corazón de la tierra con una misión que ningún ser humano podía cumplir.
Ese viaje no fue accidental, sino el cumplimiento de un propósito anunciado desde los tiempos más antiguos. El mismo Jesús lo anticipó ante los fariseos cuando dijo: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. No era una metáfora, sino una declaración precisa. El corazón de la tierra es una expresión con peso espiritual. No solo alude a la muerte física, sino a un lugar específico dentro de la estructura invisible de la existencia, donde las almas esperaban. Jesús sabía que su misión no terminaría con su último suspiro en la cruz. Aún quedaba un camino por recorrer, una tarea por culminar en lo invisible, en un lugar al que ninguna otra alma había podido acceder antes que él. Durante siglos, los profetas anunciaron que el Mesías no solo vencería el pecado, sino que también dominaría la muerte. Y para hacerlo, debía enfrentarla en su propio territorio. El Salmo 139, versículo 8, ya anticipaba este misterio con resonancia profética. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. La omnipresencia de Dios se manifestó de forma absoluta en ese momento único en la historia, el momento en que el propio Hijo descendió a las profundidades del ser humano, llevando consigo la luz de la redención. Este descenso no fue un simple tránsito. Fue una ocupación. Efesios 4, 8-10 afirma que Cristo descendió a las regiones más bajas de la tierra. Este lenguaje es directo. No se trata de una espera pasiva entre la muerte y la resurrección, sino de una actividad intencional entre esferas espirituales, cruzando límites invisibles que separan el tiempo de la eternidad. Su presencia allí no fue tolerada por la oscuridad, pero tampoco pudo ser detenida. Durante 3 días, el alma del Salvador permaneció en ese dominio invisible. El número no fue al azar. Lleva un peso espiritual y profético profundo. 3 días fueron el tiempo necesario para que la muerte reconociera su derrota. 3 días fueron dados al infierno para entender que jamás podría retenerlo. Y al final del tercer día, cuando todo parecía sellado, él saldría no como visitante, sino como aquel que posee las llaves del Hades y de la muerte. Aquellos días no fueron de espera, sino de cumplimiento. La promesa dada a patriarcas, reyes, profetas y a todos los que creyeron en la palabra del Altísimo ahora vivía en el centro del mundo espiritual. La muerte, que hasta entonces permanecía invicta, había encontrado a su único vencedor. El relato de la resurrección cobra pleno sentido solo al entender lo que ocurrió entre la cruz y la tumba vacía. El triunfo de Jesús comienza en el silencio. Mientras los guardias vigilaban la tumba, y los discípulos se ocultaban por temor, el Redentor caminaba por regiones que nunca antes habían sido tocadas por la justicia divina. Y allí, su presencia comenzó a ejecutar la más grande de todas las misiones: restaurar el acceso de la humanidad a Dios. Cada segundo de esos 3 días fue intencional. Él no simplemente visitó el dominio de la muerte. Se presentó como Rey, como Juez, y como Salvador. Las palabras de los profetas se materializaban. El Salmo 24:7 parecía resonar con voz poderosa. Alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas. Y entrará el Rey de Gloria. Pero esta entrada no fue celebrada en todo el dominio. Mientras los justos lo recibían como cumplimiento de la promesa, hubo regiones de ese mismo mundo espiritual que temblaron. Espíritus que no eran humanos, que esperaban juicio desde los días de Noé, ahora sabían que había llegado aquel que los venció antes de que fueran encarcelados. La presencia de Jesús en esas regiones más profundas todavía no ha sido completamente explicada, pero fue claramente declarada. Y ahora, enfrentado con la oscuridad más densa, proclamaría algo que cambiaría para siempre la historia de la creación. El tiempo del silencio había terminado. La voz que calmó el mar y mandó a los vientos sería ahora oída en el abismo. Y cuando abrió su boca, el infierno oyó algo que jamás esperó. No fue una súplica. Fue un decreto. No fue una intercesión. Fue una proclamación. Porque entre sombras y prisiones, había quienes debían escuchar que la cruz no fue una derrota, sino una victoria. El eco de su voz resonó en la oscuridad, un anuncio a los espíritus encarcelados. El silencio que cubría la tierra era profundo. Había comenzado el sábado, el cuerpo de Jesús aún guardado por los soldados, y los discípulos escondidos, temerosos y confundidos. Pero en las regiones más ocultas de la realidad, donde ni siquiera el tiempo se rige por leyes humanas, la presencia de Cristo rompió barreras jamás traspasadas. Su espíritu no flotaba, ni meditaba. Caminaba. Iba hacia donde él quería. Y cada paso que dio, cambió algo.
La luz del juicio invadió un entorno marcado por la antigua desobediencia. Y entre los dominios espirituales de las tinieblas, había un grupo que esperaba. No para salvación, sino para condenación. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, nos ofrece una de las declaraciones más misteriosas del Nuevo Testamento. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Este pasaje, tan a menudo ignorado o malinterpretado, encierra una revelación profunda. Jesús no solo estuvo entre los muertos, él hizo una proclamación. Y esa proclamación fue dirigida a seres que habían quedado atrapados desde los días de Noé. Pero, ¿quiénes eran esos espíritus encarcelados? ¿Por qué estaban allí? ¿Y qué fue exactamente lo que Jesús les dijo? La respuesta comienza mucho antes del diluvio. En el capítulo 6 del Génesis, los primeros versículos describen una generación marcada por una corrupción sin precedentes. Los hijos de Dios tomaron para sí mujeres de entre los humanos, dando lugar a una línea híbrida conocida como Nefilim, o gigantes. Este episodio, aunque controversial, se ve respaldado por otros textos como Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. También en 2 Pedro 2:4 se afirma: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Estos seres no fueron confinados al mismo lugar que los hombres. Ellos descendieron a un nivel más profundo, un abismo espiritual. Una prisión sellada donde esperaban, encadenados, el juicio final. Fueron arrojados allí porque cruzaron límites que ni siquiera otros ángeles caídos se atrevieron a transgredir. Su crimen fue tan grave que Dios los aisló definitivamente hasta el tiempo señalado. Y fue precisamente a esos seres a los que Jesús se dirigió. No para ofrecer redención. El texto es claro, él proclamó. La palabra utilizada en el original griego, ekrixen, se refiere al acto de hacer un anuncio público, una declaración de victoria, una proclamación de autoridad. No fue una predicación del Evangelio, fue un decreto real de conquista. Aquellos que en otro tiempo se rebelaron contra el orden divino ahora oían, de los labios del mismo Hijo de Dios, que la cruz había triunfado, que el plan que ellos trataron de sabotear fue consumado, que el Mesías prometido, nacido de mujer, había aplastado la cabeza de la serpiente. Lo que las fuerzas de las tinieblas creyeron haber frustrado en la cruz, en realidad fue completado. Y la prueba estaba en la presencia viva de Cristo en medio de la oscuridad. La proclamación de Jesús en ese lugar fue más que palabras. Fue la ejecución de una justicia esperada desde la antigüedad. La rebelión antediluviana no fue olvidada. La corrupción de esa generación malvada fue sellada en las profundidades. Y ahora, el Cordero que fue inmolado, pero que vive, declaraba que todas las promesas del Padre se habían cumplido. Imagínalo por un momento. Espíritus encarcelados desde tiempos inmemoriales, sin esperanza, sin luz, sin voz que pudiera alcanzarlos. Y de pronto, en el corazón de la prisión espiritual más profunda, resuena la voz del Redentor. No fue la voz de la misericordia, sino la del soberano. Una palabra que no liberaba, sino que sellaba un juicio, un veredicto eterno. La redención había llegado, pero ellos jamás serían parte de ella. Lo que para los hombres fue simplemente un viernes de luto, para las regiones espirituales fue una declaración cósmica. Cristo, muerto en la carne pero vivo en el espíritu, proclamó a las profundidades que el tiempo de esclavitud para los justos había terminado, y que el reino de la muerte se estaba desmoronando. La autoridad ya no pertenecía al antiguo usurpador. Un nuevo dueño se había presentado, descendiendo hasta los confines de la existencia, para recuperar lo que le pertenecía por derecho. Pero aún quedaba una última misión por cumplir. Jesús no se marchó de inmediato. En los campos del consuelo, donde los justos de antaño esperaban la consumación de la promesa, era hora de la liberación. Hombres y mujeres de fe, que vivieron creyendo en lo invisible, esperaban al que abriría las puertas del paraíso, porque ninguno de ellos podía salir por sí solo. Solo el que venció la muerte podía abrir ese umbral. Y eso fue exactamente lo que hizo. Un acto invisible de conquista, cuando Jesús tomó las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy el que vive, estuve muerto,
pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Las llaves representan autoridad, posesión, derecho soberano. Y esas llaves estaban en manos de aquellos que nunca debieron tenerlas. Satanás, el acusador, el padre de la mentira, había edificado su imperio sobre la base de la muerte. Pero ahora, esa base era derrumbada desde adentro. La Biblia describe este acto de conquista con claridad espiritual. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Aunque el madero fue en el plano físico, la victoria se consumó en las dimensiones invisibles. Cristo, al morir sin pecado, desarmó las fuerzas del mal. No hubo acusación que lo pudiera detener. El despojo no fue simbólico, fue práctico, total, absoluto. Los poderes organizados espiritualmente para mantener al hombre bajo esclavitud perdieron su arma principal, el temor a la muerte. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:14-15. La impronta de muerte no solo fue vencida, fue desmantelada. El acto de tomar las llaves no fue gesto poético, fue la transferencia literal de autoridad. Hasta ese momento, nadie escapaba de la muerte por sí mismo. Incluso los milagros de resurrección eran apenas interrupciones temporales. Lázaro volvió a vivir, pero también volvería a morir. Pero ahora era diferente. El autor de la vida había entrado en la muerte y salido de ella con las llaves en la mano. La escena descrita en el Salmo 24:7-10 adquiere ahora un nuevo fulgor. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos, vosotras, puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24:7. Y la pregunta resuena con poder espiritual. ¿Quién es este Rey de Gloria? No es una retórica vacía. Es un anuncio celestial. El Rey que una vez se humilló hasta la muerte, ahora entra con triunfo. No por las calles de Jerusalén, sino por las puertas eternas de la realidad espiritual. Esto no fue una procesión visible, sino en los ámbitos espirituales fue una victoria solemne, un desfile de gloria que no necesitaba espectadores en la tierra porque sus testigos fueron el cielo y el infierno. Cristo no vino a pedir permiso. No llegó como prisionero, sometido ante las fuerzas de la muerte. Entró como rey, como señor, como aquel que tiene pleno derecho a gobernar, porque con su sangre compró de vuelta lo que se había perdido desde la caída en Edén. Esta gran salida es un punto de inflexión en la historia espiritual de la humanidad. Desde ese momento, el seno de Abraham dejó de ser un lugar de espera. Las puertas fueron abiertas, y aquellos que esperaron y creyeron por siglos ahora siguieron a quien abrió el camino, el primogénito de entre los muertos, el principio de la resurrección. Subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. Esta captura de cautivos no es derrota, sino liberación de los presos. Aquellos que fueron retenidos no por el poder maligno, sino por la santidad de Dios, que aguardaba la consumación de la redención. Pero ahora, la sangre fue derramada, la prohibición quitada, el acceso abierto. Los justos del Antiguo Testamento, desde Abel hasta el último profeta, ya no esperaban, entraron en la gloria prometida. Ya no eran solo recuerdos en las Escrituras, sino que se convirtieron en participantes de la plenitud de la promesa. Porque Dios no dispuso nada mejor para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados sin nosotros. Hebreos 11:40. Ahora ellos son nuestro gran ejército de testigos, Hebreos 12:1. Los que vieron la gloria antes que nosotros. Los que entraron en descanso. Exaltados a la altura junto con el vencedor. Así, la cruz se convirtió en un portal. No solo en un instrumento de muerte, sino en las puertas de la vida. La gran conquista de Jesús en los reinos subterráneos no terminó solo con su proclamación, continuó con la entrega de la herencia, la transmisión de la esperanza, y la restauración del dominio que el hombre había perdido. Ahora, como dice la Escritura, Él está sentado a la derecha del Padre, poseyendo un nombre sobre todo nombre, y con las llaves de la muerte y del Hades. Y en esto está no solo la grandeza de los eventos pasados, sino también la base de nuestra esperanza. Porque aquel que descendió, es también aquel que ascendió, y que volverá, no para sufrir otra vez, sino para reinar para siempre.
No fue una procesión visible para los ojos humanos, pero en el mundo espiritual fue un desfile glorioso, un movimiento colectivo sin precedentes que marcó el inicio de una nueva era. Ya no era solo una salida física como la del pueblo de Israel de Egipto, sino un verdadero paso de lo temporal a lo eterno, un traslado de las profundidades de la tierra hacia la gloria celestial. En Hebreos 9:12 se nos dice que Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no con la sangre de animales, sino con su propia sangre, logrando así una redención eterna. Y con él, ascendieron aquellos que creyeron en Dios mucho antes de la cruz, esperando pacientemente la promesa de salvación. Aunque la Biblia no detalla exactamente cómo fue este momento, sabemos que la liberación fue completa y definitiva. El poder de la muerte fue derrotado desde dentro, y los que habían esperado en fe pudieron finalmente ver a Dios cara a cara, ya no a la distancia ni solo por creencia, sino en toda su plenitud y gloria. Este acontecimiento fue tan monumental que su impacto resuena hasta nuestros días. Porque si los justos de la antigüedad fueron liberados y llevados al cielo, los creyentes de hoy ya no tienen que pasar por ese mismo camino de espera y separación. La puerta se abrió de par en par y el acceso al Padre es inmediato. El apóstol Pablo en Filipenses 1:23 expresa su deseo de partir y estar con Cristo, porque eso es infinitamente mejor. Ese camino ya está abierto, el paraíso está preparado, y la morada de los justos está con el Señor. Pero la historia no termina aquí. Antes de regresar a la tierra y revelarse resucitado, Jesús tenía un último acto celestial por cumplir, presentar ante el Padre el precio pagado por la redención de la humanidad. Este momento sagrado debía sellar todo lo que se había conquistado en la cruz y en la victoria sobre la muerte y el infierno. Con las llaves de la muerte y el infierno en sus manos, Jesús descendió a las regiones más profundas de la realidad espiritual, proclamando su triunfo a los espíritus encarcelados y liberando a los justos que aguardaban en el paraíso. Este acto no fue simbólico, sino real y poderoso. Ahora, con la sangre eterna derramada y la victoria consumada, el Rey victorioso regresa en gloria. No como un prisionero, sino como el Señor soberano que ha pagado el precio por cada alma redimida. El cielo, que hasta entonces había guardado silencio por el dolor de la creación, se prepara para recibir al Cordero en su majestad. Pero aún hay más misterio y poder en este acto de redención. No solo se trata de vencer la muerte, sino de liberar a todos los cautivos y traerlos a la presencia plena de Dios. La cruz dejó de ser un instrumento de sufrimiento para convertirse en el puente que une lo divino con lo humano. Así, lo que parecía el final, en realidad fue el comienzo de una nueva vida, una nueva realidad para todos los que creen. El velo del templo se rasgó, y el acceso al Padre quedó abierto para siempre, invitándonos a entrar en la gloria eterna que Cristo ganó con su sacrificio. Entre la tierra y el cielo, en ese acto sagrado, la justicia divina invisible para los ojos humanos quedó plenamente satisfecha. La sangre inocente de Jesús no clamó por venganza, sino por reconciliación. Y el Hijo no se presentó ante el Padre como un mártir, sino como el sumo sacerdote eterno, quien cumplió cada requisito de la ley, cada profecía y cada sombra del Antiguo Testamento. Con esto, quedó sellado para siempre el acceso directo entre Dios y el hombre. Sin embargo, mientras el cielo se abría para recibirlo, la tierra guardaba silencio. Era el tercer día. Los soldados seguían en sus puestos frente a la tumba, sin darse cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Los discípulos, sumidos en el duelo, no podían imaginar que en ese instante la historia del universo entero había cambiado para siempre. El mundo seguía su curso habitual, ignorando que en ese preciso momento el destino de la humanidad había dejado de ser el mismo. La ascensión espiritual de Jesús, antes de la resurrección de su cuerpo, nos muestra que cada etapa del plan divino fue cuidadosamente ordenada. La resurrección no fue el primer paso hacia la victoria, sino la consecuencia de ella. Jesús ya había vencido antes de que la tumba se abriera, antes de que las mujeres vieran removida la piedra. El Cristo resucitado no regresó a la vida, Él proclamó que la vida había vencido a la muerte de una vez por todas. Esta es una verdad que muchos aún no comprenden del todo. La victoria de Cristo no comenzó en la mañana del domingo, empezó en el momento en que entregó su espíritu al Padre y recorrió los senderos invisibles de la redención con plena autoridad. Cada paso, cada acción, cada palabra, tuvo un peso eterno. La redención no fue improvisada, sino diseñada con precisión divina, manifestada en una gloria y magnitud que ningún ojo humano pudo ver. A pesar de esta revelación tan grande, muchos solo ven el símbolo del sufrimiento en la cruz. Celebran la tumba vacía como un milagro, pero desconocen lo que realmente precedió a ese descubrimiento. La ascensión, que a menudo se interpreta como un simple regreso al cielo, encierra el peso de toda la reconciliación entre el Creador y su creación.
La cortina del templo no solo se rasgó, sino que se anuló la separación. El abismo no solo se iluminó, fue derrotado. La muerte no fue interrumpida, fue desarmada. Y ahora, el Cristo glorificado sostiene un nombre que nadie más puede poseer. Filipenses 2, 9-11 confirma, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esta exaltación no es algo futuro, es presente. Él vive, está sentado en el trono y aboga por quienes creen en su obra. Pero, ¿cuántos realmente entienden la profundidad de lo que sucedió en esos 3 días? Porque incluso entre los que conocen la historia de la cruz, pocos se sumergen en el misterio de lo ocurrido entre el último suspiro y el primer amanecer del domingo. Hay más que dolor, más que sangre, más que victoria. Hay un viaje espiritual que cambió la historia de la existencia misma. Y quizás, después de todo lo logrado, el mayor silencio no fue el de la tumba, sino el de quienes aún no comprenden lo que realmente pasó. Durante esos 3 días, Jesús no estuvo simplemente muerto. Caminó por los corredores invisibles de la eternidad, atravesó territorios desconocidos para la vista humana, rompió cadenas ancestrales, proclamó su victoria sobre la oscuridad, liberó a los prisioneros y abrió un camino que antes parecía imposible. Todo esto lo hizo por amor, un amor tan profundo e incomprensible que no se limitó a morir en nuestro lugar, sino que eligió descender a la parte más íntima del dolor humano para asegurarse de que nada, absolutamente nada, nos pueda separar de Dios. De nuevo, este viaje estuvo marcado por el silencio y una gloria que todavía resuena, no en palabras ruidosas, sino en el corazón de quienes creen. Lo que Él hizo en lo invisible transformó lo visible. El vencedor silencioso grita dentro de nosotros como esperanza viva. Ya no hay abismo que nos separe. No hay condena para los que están en Cristo. La cortina se rasgó, las puertas se abrieron, y ahora depende de cada uno de nosotros dar un paso hacia esa gracia inconmensurable. Si sientes que esto no es solo un video, sino una revelación para tu espíritu, es porque el Espíritu Santo te está llamando. Tal vez te has alejado. Tal vez nunca entregaste tu vida verdaderamente a Jesús. O quizás ya lo sabes, pero quieres declarar con fe una vez más que Él es tu Salvador. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, si quieres apartarte del camino viejo o comenzar un nuevo viaje hacia la salvación eterna, escribe aquí abajo: acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Y si ya lo hiciste, si ya recibiste esta gracia que descendió a las profundidades por amor a ti, escribe en los comentarios, amén, para que este mensaje pueda alcanzar otras vidas. Comparte con alguien que necesite saber que la muerte ya no es el final, porque donde parecía haber oscuridad, ahora brilla la luz más grande.